Y bueno, los micrófonos de Federal Radio, no le quito más tiempo, son suyos. Amén, hermano Randy. Muchas gracias nuevamente. Vamos, hermanos, a buscar la palabra de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios en Jeremías 50:21. Amén. Vamos a encomendarnos. Padre Santo, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy estamos aquí en esta cabina de radio trayendo tu palabra a todos los oyentes, Padre Santo. Yo te pido que tu bendición nos alcance, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. En esta linda mañana, Padre, vamos a alimentar nuestro espíritu a través de los oídos, escuchando tu palabra. Ese alimento que conforta nuestra alma y nuestro espíritu, porque tú dices que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que hoy vamos a recobrar vida, a tener fuerzas espirituales a través de tu palabra. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Jeremías 50:21. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecot. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Amén. En su Biblia va a aparecer una referencia, una letrita pequeñita en la parte de abajo de esta página de su Biblia. Esa referencia le va a dar el significado de Merataim y el significado de Pecot. Merataim significa doble rebeldía o doble rebelión. Pecot significa castigo. Aquí la Biblia habla de Merataim y Pecot. Son dos espíritus que inducen al cristiano, a las personas, a ser rebelde con Dios. Hermano, hoy traigo este mensaje por una revelación que quiero compartir con todos ustedes. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, cuando por primera vez usted viene a Cristo y usted le pide perdón a Dios de todo corazón y te apartas del mal, Jesús con su sangre lava tus pecados y te deja más blanco que la lana. Pero tienes que pedirle perdón a Dios y apartarte. No como muchos que le piden perdón y siguen pecando. Eso no funciona. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, venimos con un montón de pecado. Tanda de pecado, hermanos. Y todos Dios nos los lava, nos libera. Recuerden que el pecado es inducido por el maligno, por el mal. Y muchos son internos a través de espíritus que la persona tiene. Muchos espíritus inducen al humano a pecar de acuerdo a la jerarquía, el rango o la capacidad del espíritu. Por eso anteriormente prediqué sobre los 7 espíritus de Jehová que Jesús tenía. Y prediqué también sobre sobre Efesios 6:12, que habla de las 4 jerarquías espirituales satánicas. Y por eso Jesús vino a la tierra con 7 espíritus, porque se iba a enfrentar a estas jerarquías espirituales de maldad. Y estos mismos espíritus están en la tierra, tanto los del maligno como los de Dios. Usted decide cuál es el espíritu usted quiere y cuál va a recibir de parte de Dios. A veces la gente desconoce el mundo espiritual y por desconocerlo caen en problemas.
Amén. El espíritu de Merataí significa doble rebeldía. Doble rebeldía. Es más grande que el espíritu de rebeldía. El espíritu de Pecot significa castigo. Ahí usted va a ver en la página inferior, en la página ahí abajo, en la parte inferior, va a ver el significado de estos dos espíritus. ¿Por qué doble rebelión? El espíritu de Merataí es un espíritu más poderoso que el de rebeldía. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, viene a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, Jesucristo con su sangre los lava. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos a los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a ti, Jesús. Lo único que tiene la capacidad de limpiar tus pecados y mis pecados es la sangre de Cristo. O sea, cuando nosotros venimos a Jesucristo, con su sangre Él nos lava. Cuando le pedimos perdón por nuestros pecados y nos apartamos, Él viene, nos lava con su sangre y nos deja blanco, más blanco que la lana. Pero cuando el cristiano, teniendo conocimiento de la verdad y del pecado, peca deliberadamente, sin importarle, ya después de que haya pasado este proceso de lavamiento de sus pecados a través de la sangre de Cristo. Quiero decir, hermano, que lo más santo, lo más preciado es la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Una sangre inmaculada, una sangre sin mancha, sin tacha, que a través de esa sangre somos lavados y perdonados nuestros pecados. Volvemos nuevamente al pasado, nos revolcamos con el maligno pecando, estamos menospreciando, estamos despreciando y pisoteando la sangre de Jesucristo. Estas personas tienen una condenación muy grande si no se arrepienten, claro está. Yo quiero que leamos en Hebreos capítulo 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Advertencia al que peca deliberadamente. ¿Qué significa deliberadamente? Que sabe lo que está haciendo, que no le importan las consecuencias, no le importa traicionar a Dios, no le importa pisotear la sangre de Jesucristo, no le importa nada, porque ya tiene el conocimiento. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Dice, advertencia al que peca deliberadamente. Bendito eres Jesús. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jesucristo vino a la tierra a morir por todos nosotros, a derramar su sangre por todos los pecadores. Dios manda a su Hijo a la tierra a derramar su sangre. A derramar su sangre, hermano, por todos nosotros. Y cuando nosotros venimos a Cristo, su sangre nos lava y nos santifica. O sea que el proceso de pasar de pecado a vida eterna es la sangre de Cristo. No hay otro proceso, no hay otro medio. Pero cuando nosotros somos lavados y volvemos atrás, pecamos, dice la Biblia, el 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Un sacrificio hay por los pecados, pero si tú vuelves y pecas nuevamente, ya no hay más sacrificios por los pecados. Ya no hay más, hermano. Aprovechemos este perdón de pecado que Jesús nos da. Guardémonos para Dios. Alcancemos ese gran perdón. Porque ya no hay más método para perdonar los pecados. Ya no hay más, hermano. Jesucristo murió una vez y resucitó. Pero Jesucristo no va a volver nuevamente a morir por tus segundos pecados. Jesucristo murió por los pecados de la raza humana, para que tú pases de muerte a vida eterna. Pero si estando nosotros ya con el pasaporte a la vida eterna, despreciamos ese pasaporte y volvemos a pecar, ya Jesús no va a volver a la tierra y morir por tus pecados. No, hermano, lo que queda es una horrenda juicio, un horrendo juicio. Jehová juzgará a ese pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. ¿Por qué traigo este mensaje? Cuando yo era maestro de jóvenes, yo era maestro de 53 jóvenes. Entre esos jóvenes habían 7 que habían sido pactados con Satanás. Y daban mucha lucha espiritual en el momento de las enseñanzas. Se me endemoniaban todos los domingos. Quedaban endemoniados. El demonio hablando a través de ellos. Echando espuma por la boca, pataleando, gritando. Bueno, una persona endemoniada. Orábamos y Dios liberaba a esas personas. A veces la lucha era tan recia que había un joven al final que no podíamos, llamábamos a la pastora que era la cabeza de la iglesia después de Dios y nos ayudaba a liberar a esos jóvenes. Pero entre esos 7 jóvenes había una jovencita. Era muy bonita, era simpática, pero llena de demonios. Esa muchachita se endemoniaba todos los domingos. Y todos los domingos orábamos y Dios la liberaba. Y se iba feliz, en paz. El domingo siguiente llegaba nuevamente, se endemoniaba. Y aquí su servidor y los jóvenes nos uníamos en oración. Y después de una lucha, 2, 3 horas, volvía y Dios la liberaba. Y así sucedía. Ya yo no tenía ganas de recibirla en la escuela dominical. Ya yo no quería recibirla porque yo veía que era un relajo. La liberábamos en el nombre de Jesús, claro está. Se iba para su casa y el domingo siguiente venía nuevamente, llena de espíritu y de demonios. Y un día me pongo a ayunar. Le digo, Padre, muéstrame qué tiene esta jovencita.
revélame, Jesús, que tiene esta jovencita. Y me puse a ayunar por ella para que Dios me diera la respuesta. Hermano, una madrugada, a las 2 de la madrugada, yo estoy dormido en mi cama. Está mi esposa a mi lado, está la bebé a la orilla para el lado de la pared. Pero entra mi hija, la mayor, la segunda, del cuarto de ella a mi cuarto, no sé a qué fue, a buscar algo al baño, a las 2 de la mañana. Y cuando ella entra, ve un demonio parado en mi cuarto, en el piso, viéndome. Me miraba. Ella describe ese demonio muy feo. El cabello parecía como fleco de trapeador. Tenía un ojo sobresalido que le guindaba. Una cosa flaca, huesuda, con ropa de harapos. Harapos. Y yo dormido, ese bicho me miraba, mas no me tocaba. Cuando ella entra no podía hablar y me da una palmada en el pie, me pega, duro me pega. Y yo me despierto y ella me hacía señas al lado, pero yo no entendía, estaba todavía medio dormido. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hija? Dice, papá, había una cosa parada a tu lado viéndote. Un demonio muy feo. ¿Y cómo era ese demonio, hija? Muy feo, una cosa huesuda, vestida con ropa de harapo, parecía mendigo. Pero la cara era fea, tenía un ojo guindando y el otro ojo lo tapaba las greñas que parecía fleco de trapeador. Y te miraba, pero no te podía tocar. Y cuando yo te pego en los pies, la cosa desaparece. Eso me preocupó, hermano, porque ese espíritu había entrado en mi casa. Si mi casa le pertenece a Jesucristo, es propiedad de Dios. Nada puede entrar allí si Dios no lo permite. Porque yo le entregué mi casa a Dios y yo pongo muros y antemuros de fuego alrededor de mi casa, que es una protección espiritual que todos ustedes deben de poner. Y me pongo a orar, Padre, muéstrame qué pasa. Revélame qué pasa. Y Dios no me decía nada. Y yo oré, yo me preocupaba, Dios mío, ¿en qué yo he pecado? Porque eso es lo que pensamos siempre, ¿en qué pecado que le he abierto puerta o ventana al enemigo? Para que tenga derecho legal, para que tenga legalidad y entrar a mi cuarto. Y más a interrumpir mi descanso. Bueno, hermanos, a mí se me había olvidado que estaba ayunando por una causa, por esa jovencita que se endemoniaba, que estaba pactada con el diablo. Era una bruja, yo no lo sabía. Desde los 5 años fue pactada con el diablo. La abuelita la pactó con el diablo. ¿Por qué me di cuenta? Porque una vez se endemonió y le pregunté y me dijo todo. Que a los 5 años la abuelita la había pactado con el demonio. Y desde esa edad le servía al diablo. Con razón venía a la escuela dominical a hacer desorden, a dañar todo, a tentar, a enseñarle los panties a los jovencitos que estaban al lado. Hermano, yo trataba de enseñarle la palabra de Dios y que cambiara, pero era una lucha muy grande. Y yo le pedía a Dios mío, ese demonio, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Por qué vino a mi casa? ¿Por qué me faltó el respeto a ese espíritu y no respetó que mi casa y yo serviremos a Jehová y somos propiedad de Jesucristo? Hermano, y yo oro y Dios no me habla. Dios mío, perdóname, ¿qué pecado? Muéstrame para pedirte perdón. Y nada. Y me acordé que Dios habla a través de su palabra. Y le dije, Dios mío, háblame a través de tu palabra. Háblame. Ya iban siendo como las 3 de la madrugada. La pastora venía llegando. Yo vivo al frente de la pastora. Hermano, escuché el carro cuando llega y cuando abro la Biblia me sale Jeremías 50:21. Y me dice, sube contra la tierra de Meratei, contra ella y contra los moradores de Pecob, y destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová,
y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Hay una ordenanza, mata. A Meretén hay que matarlo. Pero ¿cómo lo va a matar? Si son demonios y no mueren con armas terrenales, mueren con armas espirituales. No puede tener amistad con Meretén ni con Pecot. Por la sencilla razón que son demonios de alta jerarquía. Y a veces no sabemos. Meretén significa doble rebeldía, amados hermanos. Cuando un cristiano viene a los pies de Cristo y peca nuevamente, escúcheme bien, peca deliberadamente, sabiendo que lo que está haciendo es pecado y no le importa porque quiere disfrutar del pecado y de las tentaciones que Satanás le pone, está pisoteando la sangre de Cristo. Aquí dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea, que cuando una persona viene a Cristo y vuelve y peca, se va al mundo, ya no entra un espíritu de rebeldía, sino entra un espíritu de doble rebeldía, doble. Más grande, más poderoso, tiene más poder para hacer daño. Y comienzan las madres, los padres, ay, Padre, Dios mío, saca esa rebeldía de mi hijo. Reprendemos esa rebeldía, oramos y ayunamos y clamamos a Dios y no sucede nada. Porque estamos en una dirección contraria. Estamos orando contra un espíritu de rebeldía que tomó posesión del muchacho, de la persona, pero no es rebeldía. Ahora es doble rebeldía o merataín. Este demonio es más fuerte, más poderoso. Si cuando estaba en el mundo era malo, ahora que es cristiano y regresó va a ser más malo. Porque conociendo toda la verdad, no le importó menospreciar a Dios, sino que pecó. Amén. Bueno. Pero ahí no queda todo, hermanos. Cuando el espíritu de Meretén entra en las personas, los va a inducir a pecar y a hacer todo lo malo, a hacer todo en contra de la voluntad de Dios. Va a empezar a fornicar, a adulterar, a ir a las drogas, al licor, a la prostitución, a la trata de blanca, a robar, a mentir, a chismear, todo lo malo. Y ya había conocido a Dios, ya Dios lo había lavado con su sangre. Y empieza a hacer lo malo y a pecar y a pecar. Y dice la persona, oye, pero no me ha pasado nada. La Biblia dice que pecar es malo, pero hoy lo estoy disfrutando. Está disfrutando del sexo, del adulterio, de la fornicación. Dice, no me ha pasado nada, yo estoy bien aquí. Y es verdad, no le ha pasado nada. Porque Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. No es que no sea ira, sí sea ira, pero sus misericordias son grandes, que busca que la persona se arrepienta nuevamente. Porque Jesús vino a buscar las almas perdidas. Dios vino a buscar tu alma y mi alma. Por eso cuando nos arrepentimos nuevamente, Él perdona nuestros pecados para salvación. Pero lo que hizo tu cuerpo tiene que ser pagado. Porque Él no viene a buscar tu cuerpo, Él viene a buscar tu alma. Y lo que el cuerpo hace, el cuerpo tiene que pagarlo. Por ejemplo, un ladrón o un violador cometen su fechoría. Y cuando la policía lo agarra, o después que hizo su fechoría, que robó o se robó un carro, por ejemplo, se roba el carro. Pero después que se roba el carro, hermano, él se arrepiente y le pide perdón a Dios. Por supuesto que Dios perdona sus pecados. Pero si la policía lo agarra al día siguiente, ¿qué va a pasar?
lo llevan preso. El juez lo va a condenar. Y él le va a decir al juez, mire señor juez, ya yo le pedí perdón a Dios. No me meta a la cárcel. ¿Qué va a decir el juez? ¿Usted cree que el juez lo va a soltar porque le pidió perdón a Dios? El juez le va a decir, bueno, eso es con Dios. Por lo que tú hiciste aquí en la tierra, aquí tú lo pagas. Y estando en la cárcel, conoce a Dios, le sirve a Dios, pero tiene que pagar lo que hizo. Y ese es un concepto que nosotros tenemos, que pensamos que cuando venimos a los pies de Cristo, Cristo tiene que perdonar los resultados de nuestras ofensas, sin saber que Él perdona son nuestros pecados para salvación. Nos libra de la muerte eterna, no que nos libra de las consecuencias del pecado. En el mundo espiritual es perdonado los pecados para salvación, pero en el mundo natural lo que tú siembras, tú cosechas. Porque Malaquías dice que Dios no puede ser engañado, que lo mismo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero nosotros venimos a Cristo cuando cometemos esas clases de faltas, para que Dios me perdone mis pecados y no permita que yo pague las consecuencias del pecado. Hermano, cada acción tiene una reacción. Cada pecado tiene sus consecuencias. Las consecuencias que hiciste las vas a pagar. Y muy doloroso. Pero si le pides perdón a Dios, vas a pagar las consecuencias, pero vas a ir al cielo porque Dios perdona tus pecados. Hermano, después que este espíritu de Meratén llega, que es de doble rebeldía, induce a la persona a pecar y a disfrutar del pecado, llega un tiempo que el espíritu de Meratén le hace una seña al espíritu de Pecot. Son dos espíritus que trabajan juntos, andan de manos agarradas, por decirlo así. Meratén y Pecot. Cuando ya el cristiano peca deliberadamente y no le importa nada, llega un tiempo, llegan los meses, y entra Pecot, que se llama castigo. Este espíritu va a empezar a castigar a esa persona por su doble rebeldía que cometió, por los pecados y la falta que hizo. Viene Pecot y entra entonces a tomar posesión de ese cuerpo y a empezar a castigar con enfermedad, con miseria, con muerte, con cáncer, con sida, con cárcel, con muerte. Porque todo lo que ese espíritu ocasionó en la persona, ahora tiene que pagarlo. Porque Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Así lo dijo y así está hecho. Y lo que el hombre siembra, eso cosecha, dice la palabra de Dios. Pero nosotros venimos a los pies de Cristo. Cristo nos perdona los pecados. Pues nos estamos muriendo. Estamos enfermos. Estamos en proceso de ser enjuiciados. Pero queremos que el mismo día que Dios me perdonó el alma, entonces yo el mismo día quiero que Dios no permita que yo pague las consecuencias de la falta que yo cometí. Y Dios es tan bueno que Dios va procesando a la persona como en cámara lenta. Y esa persona, a través del problema que tiene, se mete con Dios, empieza a orar, a pedirle perdón a Dios, empieza a ayunar, que es el arma más poderosa en el mundo espiritual. Y a los meses, Dios le hace un milagro. No va a la cárcel. La enfermedad que tienes, Dios te la quitó. Porque Dios vio que de corazón te arrepentiste y te apartaste del mal. Porque peca deliberadamente, hermano, ya no hay más remedio. Ya Jesús no va a venir una segunda vez a perdonar los pecados. A veces las consecuencias que nosotros vamos cargando son resultado de iniquidad y de pecado que hemos cometido deliberadamente, sin apreciar la sangre del Cristo en la gloria. Esa sangre que Él derramó, una sangre santa. Jesús no tenía pecado y vino a morir por los pecados de todos nosotros.
Fue tanto los pecados que él llevó que su propio padre le quitó la cara. Fue tanto los pecados del mundo que él llevó en ese momento. Y el pecado sube al cielo como algo putrefacto, que el Dios de la gloria le quitó la cara a su hijo. Por la inmundicia que él llevaba dentro, que él llevaba. No porque él la hizo, sino porque él la cargó por ti y por mí. Y así nosotros estamos pecando. No estamos apreciando el sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros. No nos importa. ¿Saben por qué no nos importa muchas veces? Porque ese sacrificio a ti no te importó, no te costó nada. La salvación no te costó nada. Y a veces es cierto lo que dice el dicho, que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pero a Jesucristo sí le costó. Ese sacrificio, esa salvación te la regaló. Regalada, te la puso en bandeja de plata. Aprovecha esa salvación. No vuelvas a pecar más. Porque la salvación es algo invaluable que el ser humano no podía alcanzar. Y Dios te la regaló. No te cuesta nada. Solo repetir una oración. Más caro es una soda cuando vas al súper, un jugo que tienes que sacar de tu bolsillo y pagarlo. No estoy diciendo que la salvación no vale nada, no me malinterpreten. Es lo más preciado que hay, que el ser humano, ninguno pudo alcanzarla. Pero Jesucristo vino y murió y derramó su sangre para regalarnos, regalarte la salvación. No te cuesta nada. Pero a veces lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta. Era tan inalcanzable la salvación que Jesucristo tuvo que venir para regalártela. Te la puso en bandeja de plata. Aprovecha, aprecia esa salvación. No vuelvas a pecar deliberadamente. No pisotees la sangre de Cristo. Vamos a orar. Pídele perdón. Vamos a pedirle perdón a Jesucristo, Jesús de Nazaret. Yo te pido perdón, Cristo de la gloria, porque en un tiempo conocí tu palabra. En un tiempo iba a la iglesia. En un tiempo yo oraba, te adoraba y cantaba. Pero ahora Jesucristo me ha apartado de ti. He pisoteado tu sangre. Sin saber, Padre Santo, que ya tú no vuelves de nuevo a la cruz a morir. Es verdad que tú me perdonas los pecados. Y tú me perdonas los pecados para ser salvo. Por las consecuencias, los actos, hay que pagarlo. Jesús de Nazaret, dame fuerza para seguir. Dame fuerzas para no pecar. Dame fuerza para no apartarme, Cristo de la gloria. Ayúdame a conservarte dentro de mi corazón. Ayúdame a conservar esa salvación que te costó tu sangre. Ayúdame, Jesús de Nazaret, para nunca apartarme de tu camino, de tu justicia. Ayúdame, Cristo de la gloria, para que ese espíritu de Merateín no pueda entrar a mi vida y que el espíritu de pecado tampoco pueda entrar a castigarme. Porque tu palabra dice que tú dejaste dos caminos, el camino del bien, el camino del mal. Pero nosotros tenemos la libertad de escoger el camino que más nos conviene. Pero cada camino tiene consecuencias. Ahora, Jesús, perdóname mis pecados. Lávame con tu sangre, Cristo de la gloria. Redímeme. Redímeme, Jesús. Lávame y déjame más blanco que la lana, Cristo de la gloria. En este momento, Jesús de Nazaret, yo te entrego mi cuerpo, te entrego mi alma y te entrego mi espíritu. Así como tú me hiciste a mí, así yo me entrego a ti, para que el enemigo, el diablo, no pueda tomar nada de lo que tú me has dado, ni mi cuerpo, ni mi alma, ni mi espíritu. Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida, para el día en que tú vengas a buscarnos, yo ser levantado en las nubes junto con todos los santos. Jesús, gracias por la libertad que tú nos has dejado, porque nos has hecho libre albedrío. Nos has dado libertad de albedrío. Y esa libertad que tú nos diste, tú mismo la respetas. La salvación no es obligada. Nada es obligado. Pero sí todo tiene sus consecuencias. Ahora, Jesús, entra en mi vida. Transfórmame, lávame,
hazme una nueva criatura para el día en que tú vengas a buscarnos, yo también ser levantado en las nubes junto con todos los santos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, la salvación ha llegado a ti. Conserva esta salvación. Haz una iglesia, busca de Dios, lee la Biblia, ayuna, ora y conserva la salvación. Dios te bendiga.